Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Viernes 13 de octubre. Segundo viernes ya de este mes de octubre, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 11 de San Lucas, donde el Señor Jesús ha estado dando su enseñanza sobre la necesidad de la oración en respuesta a una pregunta y una petición, más bien, que le hicieron los discípulos cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ante esa petición, el Señor Jesús les presentó la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, pero también les exhortó a orar con atrevimiento, a orar con fe, ¿verdad? Sobre todo les enseñó a orar con toda seguridad y confianza, a poder entender y a tener muy claro que quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. Ahora, San Lucas agrega a este capítulo una sección donde el Señor Jesús tiene algunos conflictos. De hecho, acá se nos presentan 2 conflictos. El primero, donde se nos dice que se da luego de que el Señor realizó una liberación de una persona poseída por un espíritu inmundo. Cuando acá el Evangelio llama espíritus inmundos o espíritu malo, se refiere a los demonios que nosotros comúnmente conocemos. Ahora, al ver esto, dice la palabra que algunos dijeron. De hecho, el evangelista San Marcos nos dice que fueron los escribas y fariseos los que dijeron. ¿Y qué dijeron? Dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Primero veamos cómo es importante comprender que el Señor Jesús fue el primer ser humano sobre esta tierra que tuvo la autoridad para poder expulsar demonios.
Pues recordemos que antes del Señor Jesús nadie podía expulsar demonios. El Señor Jesús fue el primero en atacar de frente a esos demonios, ¿verdad? Un ejemplo de esto es el caso del rey Saúl, cuando el Antiguo Testamento, exactamente el libro de los Reyes, nos dice que a Saúl un demonio lo atormentaba, y cuando él escuchaba el arpa de David, él se tranquilizaba. Pero en ningún momento se nos dice que aquel demonio hubiera salido de Saúl. Al contrario, él murió así. ¿Por qué? Porque obviamente solo el Señor Jesús fue el que trajo esa autoridad. Ahora, al pueblo le costó entender el poder de Jesucristo. Y les costó, hermanos, porque esas liberaciones se daban por el poder de Dios, o sea, con la autoridad del reino de Dios. Ahora, eso creo que hoy en día a muchas personas todavía les cuesta entenderlas. Muchas personas en algún momento dicen: no, mire, yo en esas cosas no creo. Otros dicen: no, mire, esas cosas son para los débiles. Y hermano, con todo respeto, yo le cuento o le puedo decir, aquí no se trata que si usted crea o no crea. Esa es una realidad. Aquí no se trata de que usted diga, es que uno debe de creer o no dejar de creer. No se trata de eso. La existencia de demonios es tan cierta como la misma presencia, autoridad y misericordia de nuestro Dios. Por ello es que nosotros debemos de estar siempre buscando la comunión con Dios. Pues así como Dios tiene sus ángeles, ¿verdad?, que hacen esa obra del reino de Dios, también el demonio tiene sus demonios, ¿verdad? También él tiene esos ángeles caídos o demonios que hacen la tarea de las tinieblas. Ahora, veamos cómo en el caso del Evangelio se nos dice que aquel pueblo, en lugar de dar gloria a Dios porque una persona había sido liberada, estaban criticando, ¿verdad? Y es típico, pues, típico de los que no hacen nada, hermano. Hay gente que casi siempre el que más critica es el que no hace nada, es el que menos hace, ¿verdad? Yo lamento que aún hoy en día hay personas que en lugar de decir que bueno que están estos hermanos haciendo la obra de Dios, se ponen a criticar cuando el Señor permite, pues, que se pueda hacer la obra de Dios, ¿verdad? Ahora, el segundo conflicto es donde se nos dice que otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Señal que obviamente el Señor no va a dar respuesta ahorita, pues será hasta el próximo lunes que nosotros veremos la respuesta a esa segunda petición o a ese segundo conflicto, ¿verdad?, donde le estarán pidiendo una señal. Ahora, el Señor se defiende con una pregunta, y estoy hablando del primer conflicto, ¿verdad?, donde lo acusaban de expulsar demonios con el poder de Satanás. Ahora veremos cómo el Señor se va a defender y les hace una pregunta y les dice: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Esto es una realidad que el Señor muestra de las tinieblas, porque, hermanos, si algo nosotros podemos aprender de las tinieblas, que suena irónico, pero si algo podemos nosotros aprender, es que trabajan muy unidos para atacar al ser humano. O sea, los demonios no se andan peleando entre ellos, fíjese. Ellos andan muy unidos. Ellos se unen para oprimir. Ellos se unen
para matar, ellos se unen para dañar al ser humano, ¿verdad? O sea, ellos no están divididos. Por eso es que el Señor dirá: si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? O sea, no es posible. Luego les dice: ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces les pregunta: ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Los fariseos, hermanos, tenían exorcistas o personas que expulsaban demonios a su estilo, pero decían que lo hacían con el poder de Dios. Jesús les dice: si eso es así, ellos serán sus jueces. Pero les dice: si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor dice esto? Porque una expulsión de demonios, hermanos, es la señal más clara de que el reino de Dios está en medio nuestro. Porque vea, cuando se da una expulsión de demonios, se le está arrebatando una propiedad o alguien, una persona que era propiedad del diablo, una persona que ya Satanás poseía. Y cuando llega el Señor, cuando llega la autoridad del reino y se rompen esas cadenas, Satanás es derrotado y obviamente el reino de Dios sale victorioso. Por eso es que una liberación o una expulsión de demonios, hermano, es la muestra más clara del reino de Dios entre nosotros. Y damos gloria a Dios, porque el Señor ha dado autoridad a su pueblo, ha dado autoridad a sus hijos para poder en su nombre expulsar esos demonios, ¿verdad? Ahora, con todo esto, fíjese, el Señor les ha explicado con el poder de quien lo hace. Hoy les va a explicar cómo lo hace. Y vea que les dice: cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, ¿cómo vencer a ese hombre fuerte? Y obviamente lo vence otro más fuerte. Este lo asalta y lo vence y le quita las armas en que confiaba. Y después de desarmarlo, lo ata y dispone de sus bienes. Ahora, esto es exactamente lo que sucede en una expulsión de demonios. Pues notemos, Jesús presenta a Satanás como un hombre fuerte y bien armado, que guarda su palacio, pero se presenta a sí mismo como alguien más fuerte, que lo que hace es quitarle las armas, vencerlo, amarrarlo y disponer de sus bienes. Ahora, esto, hermano, mire, esto justamente es importante, fíjese, que la iglesia lo conozca, porque la iglesia, tristemente, no conoce la autoridad que tiene. La iglesia todavía le tiene un gran miedo al diablo. Y claramente dijo el Señor Jesús: reprended al diablo y él huirá de vosotros. No somos nosotros los que tenemos que salir corriendo. Ahora, alguien podrá decir: pero es que mire, el diablo tiene poder. Sí, el Señor lo dice acá. Dice que es un hombre fuerte, pero y que está bien armado y que guarda su palacio. Pero recuerde, nuestro Señor Jesús también es un hombre más fuerte todavía, y que con más autoridad llega, le arrebata las vidas. Primero dice el Señor que le quita las armas, ¿verdad? Que son esas razones por las cuales ha atado a la persona. Luego lo ata a él, o sea, luego lo amarra y luego dispone de sus bienes.
Eso es lo que el Señor hace. Y por eso es que obviamente se da una liberación. Ahora, debo recordarle que esos bienes que Satanás posee son los seres humanos, pues los posee por su maldad. O sea, los posee lamentablemente porque el ser humano lo permite. Ahora, sabemos nosotros que Satanás lo que busca es oprimir al ser humano, es atarlo, es hacerle daño. Y las personas que conocemos a Cristo, es importante que comprendamos que debemos de caminar en comunión con Dios, que debemos de caminar fielmente para que esa maldad obviamente no llegue a nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, al finalizar el Evangelio de hoy, el Señor presentará lo que sucede con esos demonios que salen de las personas. Vea que dice: cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada, limpia pero vacía. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí, y así la situación final de que el hombre será peor que la primer situación. Indudablemente, cuando un espíritu malo es expulsado fuera, va a regresar, como dice el Evangelio, a ver o a observar cómo está su antigua casa. Y si la encuentra limpia, ordenada, pero vacía, obviamente él se dará cuenta que hay un espacio para él, y volverá, y ya no viene solo, sino que traerá, dice, 7 acompañantes más, o sea, 7 demonios. Por eso, hermanos, tal vez usted se preguntará: ¿qué debemos de hacer para que eso no aplique en nuestras vidas? ¿Qué debemos de hacer? Y claramente debo recordarle que lo que necesitamos para estar verdaderamente prevenidos, para estar nosotros protegidos, es tener comunión con Dios. Debemos tener comunión con Dios. Ahora, ¿qué es tener comunión con Dios? Y rápidamente se lo explico. Tener comunión con Dios es tener 3 hábitos en nuestra vida cristiana. Número 1, el tener el hábito de la oración. Número 2, tener el hábito de la lectura de la palabra. Y número 3, tener el hábito de congregarnos. Por eso, querido hermano, Dios, que es fiel, Él cuida de nosotros cuando estamos verdaderamente unidos en oración con Él, cuando estamos creciendo y edificándonos en la lectura y el conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando estamos continuamente congregándonos y siendo parte de ese pueblo de ángeles, de ese pueblo vivo que le alaba y le glorifica. Por eso le animo para que la oración, la lectura bíblica y el congregarse sean partes importantes de su práctica diaria, y se dará cuenta que de esa manera Dios estará respaldando nuestras vidas y las tinieblas no podrán hacernos daño. Por eso, hermanos, ánimo, tengamos comunión con Dios, y Dios, que es fiel y justo, cuidará de nosotros. Que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días.
Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.